Buen día. Rocío, Christopher, Belén, Lorena, van integrándose, Catherine, a ver si estamos. Se van integrando. Fabiola viene entrando por acá. Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Buenos días. Buenos día. días. Buenos días, Buenos días. A ver, el día de hoy habíamos quedado, ya sí lo tengo yo programado, tener clase de ejercicios. El día de ayer, bien tarde en realidad, le envié el apunte de la unidad 2 y la guía de la unidad 2. Sin embargo, evidentemente no hubo tiempo de revisar ninguna de las dos, pero probablemente el apunte 1, bueno, el apunte 1 sí que lo tiene que haber visto, pero los ejercicios de la guía 1, no sé si los hicieron, si encontraron que estaba muy complejo. Entonces la idea es ir revisando estas cositas en la clase de hoy, porque según lo que yo recuerdo, lo último que vimos en la clase anterior fue sobre los criterios de congruencia. Se le escucha cortado, profe, no lo entendí. Ya que eso a lo mejor es por mi audio. Voy a intentar entrar de otra forma. No se desconecten, porfa. Intentar entrar con el internet del... Ahí como me escuchan, Y mejor, profe. ahí mejor, genial. Genial. Entonces, les decía que según yo recuerdo, la última clase terminamos con los criterios de congruencia, Sí, si no me equivoco. Entonces, los contenidos de la unidad 1 y 2 están completos. Podemos entonces repasar ejercitando el día de hoy. Y la próxima clase el sábado no la vamos a tener porque la universidad suspendió todas las actividades por ese día. Yo al principio les había dicho que era probable que la tuviéramos, pero ayer nos llegó por lo menos los profesores, no sé si a ustedes, pero la información de que el sábado 2 de mayo se suspenden las actividades. estaba calendarizado así, profesor. No ¿Sí? había clase ni una ni dos, sí. Yo Ya, al menos revisando los calendarios me di cuenta de eso. ya, entonces soy yo el que está desactualizado. Quisiera que echáramos un vistazo primero a esta guía, la guía de ejercicios 1. A ver, no, estoy ahí. Aquí está. Esta primera parte no era tan compleja, ¿cierto? De hallar el complemento y suplemento de los siguientes ángulos. Bueno, que había que reemplazar nomás con lo que usted nos dijo. Claro, o sea, uno tiene que saber, por ejemplo, que si busco el complemento de pi cuartos, voy a abrir un archivo de Word porque ahí puedo escribir con lenguaje matemático, más fácil. Hay personas en la sala de espera. Sí. ¿De qué color? Por ejemplo, si, a ver, espérame un segundo. Ahí sí. Si, por ejemplo, buscamos el complemento y suplemento de ángulos como, por ejemplo, pi cuartos,
uno sabe que eso es un ángulo que debe, o sea, si busco el complemento, debe sumar ¿cuánto? El complemento tiene que sumar un ángulo recto. Y si estoy en términos de pi, pi medios, pi cuartos, pi sextos, etcétera, el ángulo de pi medios es el ángulo recto. Y el ángulo para el suplemento debe sumar, en este caso, solamente pi. Así que lo único que hay que hacer, único que se debe hacer es restar pi medios menos pi cuartos, y eso da pi medios menos pi cuartos, pi cuarto en este caso. Y en el caso del suplemento, sería pi menos pi cuartos. Y esa resta de fracciones, si uno amplifica la fracción pi para que tenga denominador 4, sería 4 pi dividido 4 menos pi cuartos. Y eso, finalmente, 4 menos 1 serían 3 pi dividido 4. Así que teniendo claro la equivalencia entre ángulos en grados sexagesimales, uno sabe que, por ejemplo, los 90 grados sexagesimales son igual al ángulo de pi medios medidos en radianes. Y que el ángulo de 180 grados sexagesimales es igual al ángulo pi en radianes. Teniendo claro esas equivalencias, esta parte de la guía debiese ser bastante sencilla. Pero al fin y al cabo es sumar y restar. Voy a esperar un segundito por si alguien quiere anotar esto. La segunda parte de esta guía. Profesor, Sí. ¿cómo supo que en los complementarios iba a valer pi medios? No entiendo, yo tengo en mi cuestión que son 90 grados, de ahí como que me perdí. ¿Por qué Ya, pi por medios? eso. Es que recuerda que tenemos dos sistemas de medición de ángulos. Uno es el grado sexagesimal, el de toda la vida, que está en grados, y el otro es el sistema de radianes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? En el sistema de radianes, el ángulo completo, es decir, los 360 grados, equivalen a 2pi, porque hay una relación entre el radio de la circunferencia y el perímetro de la circunferencia. Si el ángulo completo mide 2pi radianes, la mitad de ese ángulo completo, que serían los 180, sería solamente pi radianes, que esta equivalencia que está al final. Y si veo la mitad de este ángulo de pi radianes, que serían los 90 grados, sería pi medios. Entonces, para tener claro, teniendo claro estas equivalencias, esta primera parte de la guía debiese ser sencilla. Ya, ok, siempre va a ser así, entonces cuando sean radianes, los 90 grados van a ser iguales a los pi medios. Ok. Exacto. De hecho, uno podría hacer alguna especie de tablita de ángulos, los que se llaman los ángulos notables. Vamos a unir estas dos ángulos notables, es decir, ángulos que son muy utilizados. Por ejemplo, el ángulo de 30 grados
el ángulo de 45 grados, el ángulo de 60 grados, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 120 grados, o el ángulo de 180 grados. Si lo mido en radianes, este para acá, tengo acá sexagesimales, y acá radianes. El de 90 uno sabe que es pi medios. El de 180 sabe que es solamente pi. El de 45 debiese ser pi dividido 4. Cuartos. ¿Por qué? Porque es la mitad del ángulo de 90. Sabemos que 90 dividido entre 3 es 1/3. Entonces el ángulo dividido, o sea, el 90 dividido entre 3 es 30. Entonces, pi medios lo divido entre 3, voy a tener pi sextos para el ángulo de 30 grados. ¿Y el ángulo de 60? Pi tercios. Pi tercios, perfecto. Pi tercios. ¿Y el de 120? Dos veces el ángulo de 60, es decir, 2 veces De 60. pi tercios. Eso es como los ángulos más utilizados. Entonces, esta tablita, No la borre. no la borramos. Oh, La va a agrandar un poquito. sí, la voy a centrar Por todo favor. y lo vamos a agrandar un poquito. Quisiera. Copia. Bien, veamos qué nos dice la segunda parte de la guía. Entonces, nos piden expresar los siguientes ángulos en grados. Está todo en radianes entonces. Ya pi tercio sabemos que es 60, pi medio sabemos que es 90, pi sexto sabemos que es 30, pi cuarto ya sabemos que es 45, pi octavos. Aquí a lo mejor pi octavos, o 3 pi cuartos, o 5 pi tercios, 7 pi tercios. Nos vamos a quedar como ejemplo con el de 5 pi tercios. ¿Ya? Me voy a pasar acá de nuevo al Word. 60 decía. ¿Cuánto será 5 pi tercios? 5 pi tercios radianes en grados sexagesimales. Entonces aquí, de todas estas relaciones que hay acá, a lo mejor esta es la más sencilla, porque tiene a pi multiplicado por 1. Entonces, utilizando alguna de las relaciones anteriores, más una regla de 3. No sé si aún en las escuelas se habla de la regla de 3 o simplemente se dice que es una proporción directa.
Yo Más por o las menos sí, por sí, proporción. regla de 3. Sí, regla de tres. Sí. Ah, ya, no lo ubico. En el fondo, como sabemos que, mira, si tengo, de hecho yo cuando veo esto en clases, lo hago con una tablita. Y digo, si aquí tengo los sexagesimales y acá tengo los radianes, necesito al menos una relación entre sexagesimales y radianes que conozca. Y sé, por ejemplo, que los 180 grados sexagesimales son pi radianes. Tengo eso. Y me dan este ángulo en grados, en radianes, que es 5 pi dividido 3. Y no sé cuánto es en grados sexagesimales. No lo sé. Entonces, esto se traduce en una ecuación. Esta ecuación sería 180 dividido en x, que no sabemos cuánto es ese ángulo, igual a pi dividido, y lo voy a escribir así entre paréntesis, 5 pi dividido 3. Tengo esa relación. Y aquí la dificultad a lo mejor va a estar en tratar esta ecuación, esta fracción. Entonces, si quedándonos con esta sola ecuación, voy a esperar a que anoten los que están anotando. Yo sé que varios de ustedes van anotando a medida que vamos avanzando con la clase. Entonces, me tomo esos minutitos. Ya, a ver. ¿Tengo el audio? Sí. La idea es, antes de tratar esta fracción, lo más evidente es decir que esto es en el fondo pi dividido por 5 pi tercios. No sé por qué está esta rayita aquí. Y este mismo pi uno lo puede escribir como pi dividido 1 o pi sobre 1 dividido 5 pi tercios. A su vez, luego el cambio que se hace a la división de fracciones, es decir, pi dividido entre 1 multiplicado por, en este caso, 3 dividido 5 pi 3 dividido 5 pi. Y ahí recién uno dice, este pi que está aquí
es igualito a este pi que está acá. Entonces, esto finalmente es 3 dividido 5. Finalmente. Entonces, este lado de la ecuación, que era así, pi sobre 5 pi tercios, terminó siendo 3 quintos. Entonces, volviendo a la ecuación original, tendríamos 180 dividido x, que es el ángulo que no sabemos, 80 dividido x, igual a 3 dividido 5. Se le llama, para los que no sabían, aunque yo creo que la gran mayoría lo sabe, regla de 3 porque hay 3 elementos, o sea, de 4 elementos, 3 son conocidos. Y la multiplicación cruzada, o el hecho de que dos fracciones sean equivalentes, significa que su producto cruzado es equivalente. En el fondo, estamos diciendo que 3x es igual a 5 por 180. 5 por 180, ¿cuánto nos daría? Bueno, un cerito, 5 por 8, 40, me sobran 4, 5 por 1, 5, 900. Finalmente, dividiendo por 3, tendríamos que x es igual a 300 grados. Entonces la respuesta a esta pregunta de 5 pi radianes en grados sexagesimales serían 300 grados. Entonces, unos 5 minutitos para hacer el de 7 pi tercios. Ahora usted me dice indicar. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Porque ya, usted hizo esta ecuación con la regla de 3. ¿Y qué diferencia hay con solamente reemplazar? Porque si conozco el valor de pi, ¿Mm? al principio solamente pude haber reemplazado pi por el valor que me estaban dando. ¿Y cuánto te daría? ¿Qué diferencia? ¿Da lo mismo? ¿Da 300 grados? Sí. A ver, no comprendo bien cómo lo hiciste. ¿A dónde te refieres de...? Arriba, ahí. Ahí conociendo el valor de pi, sabemos que es 180. Entonces yo 5 por 180 dividido en 3. Ah, ¿Reemplazo pi en la otra en 5 pi partido en 3? sí, claro. O sea, es mucho más rápido. Pero tengo claro, en el fondo es lo mismo. Tengo claro que 180 equivale a pi. Sí. Ayúdanos entonces diciéndonos en cuántos grados sexagesimales equivalen los 7 pi tercios. Un par de minutitos para que lo hagan y lo revisamos entre todos. Bueno, diferencia es simplemente el cálculo, más que nada, pero matemáticamente es exactamente lo mismo. Eso es lo lindo que tiene esto, que mientras esté bien hecho, el camino no importa mucho, mientras tenga lógica matemática. Un par de minutitos, unos 3, 4 minutos, Gracias, profe. ¿de acuerdo?
Entonces estamos todos, me dicen que el procedimiento que propone Belén eh, para nosotros es muy, muy válido. Yo creo que para los estudiantes a lo mejor no lo es tanto por el hecho de se escucha como robot. Ya, eso es. Voy a probar el audio. Probando. Audio. ¿Cómo se escucha ahí? Como Mejor, profesor. mejor, ya. Que es mi conexión, por si acaso, ¿ya? Les decía, la propuesta de Belén es matemáticamente válida, muy, muy válida, pero no sé si es lo mejor para la enseñanza. ¿Ya? Yo preferiría que al principio los estudiantes estuvieran expuestos a este proceso más largo, pero en el que cada cosa se entiende para no dejar esto como una formulita. O sea, lo que, lo que aplica Belén en el fondo no es una fórmula, es porque ella entiende que pi es igual a 180. Hay detrás de eso un entendimiento de lo que significa, pero los estudiantes no necesariamente lo comprenden así desde el primer momento. Pero como nosotros sí lo entendemos, podemos decir que esto en el fondo es 7 multiplicado por 180 y dividido entre 3. De hecho, ustedes me decían que esto daba 420 grados sexagesimales. Esta segunda parte de la guía 1 también es relativamente sencilla. Siguiendo con la guía, la tercera parte son las siguientes proposiciones, indicar cuál es la tesis y cuál es la hipótesis. Aquí no sé qué tan complejo es. Por ejemplo, si vemos el E, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos tienen igual medida. ¿Cuáles serían la tesis y la hipótesis? Sí, me escucho. La hipótesis sería si dos rectas son intersectadas por una transversal. Por una transversal. O sea, tienen que ser rectas paralelas. Y la tesis sería son ángulos internos de igual medida. Entonces, hipótesis, dos rectas paralelas cortadas La tesis sería que son paralelas. por una transversal. Y la tesis, perdón, ese me dijo los ángulos alternos internos tienen igual medida. Me marca como una falta. Son paralelas. Exacto.
Por ejemplo, en el G, ahí a lo mejor es un poquito más complejo porque no está de la forma así entonces, pero en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cómo podríamos escribir eso en forma de teorema como lo conocemos del sí entonces? Si es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si es un triángulo ¿Podría ser o no? rectángulo, lo estoy escribiendo. Entonces, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sí, me parece que esto está correcto. Entonces ahí tenemos que eh, es relativamente sencillo distinguir entre tesis e hipótesis. ¿Sí? Otra forma de escribirlo, es decir, por ejemplo, si A, A, B y C son, o mejor dicho, si A y B son los catetos y C la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. También es una opción. Son dos teoremas, o sea, son dos formas de escribirlo que se supone son equivalentes. ¿Dónde estuvo las mayores dificultades de esta guía? Yo creo que en las demostraciones. No me equivoco. Profesor, borro lo que puso recién, que no lo veo. Ah, es que me cambié de pantalla. Ah, ok. Y ahí estoy en la pantalla anterior. Gracias, profesor, ya lo anoté. Ya. Entonces quisiera que echáramos un vistazo en este primer bloque a las demostraciones. Demostrar que las bisectrices de ángulos adyacentes suplementarios forman un ángulo recto. Para esto me voy a ir a GeoGebra. Ahí también puedo escribir el lenguaje matemático. Mientras
Ya se abre. Para observar el proceso de una demostración desde cero, cuando uno aún no la tiene, ¿ya? Miren, a ver, aquí geometría normal. Me voy a pasar entonces a mi amigo GeoGebra, yo que lo quiero tanto. Y quiero analizar este teorema, el teorema que está en la pregunta 4, que dice que se debe demostrar que las bisectrices de ángulos adyacentes suplementarios forman un ángulo recto. Voy a ponerlo. Entonces, antes de cualquier cosa en esta demostración, uno tiene que tener claro primero cuál es la tesis y cuál es la hipótesis. ¿Cómo podríamos escribir este teorema en forma de sí entonces? Y ahí escucho sus propuestas. ¿Cómo podríamos escribir esto en forma de sí, entonces? En forma de, para poder identificar fácilmente la hipótesis y la tesis. No sé, profe. Podría ser si dos ángulos son adyacentes, no, a ver, si dos ángulos son suplementarios, sus bisectrices son adyacentes, algo así, ¿o no? ¿Ya? Si dos ángulos son suplementarios y adyacentes. ¿Ya? Entonces sus bisectrices forman un ángulo recto. ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo. ¿Sí? Si dos ángulos son suplementarios y adyacentes, entonces forman un ángulo recto. Yo lo escribiría también así, mira. Si alfa, aquí mejor si la fórmula la tienes. Si aquí debería tener las letras griegas. Básico. Si alfa y beta son adyacentes y suplementarios, entonces sus bisectrices son perpendiculares. Perpendiculares. Esa
Es también una forma de escribirlo. Si alfa y beta son adyacentes y suplementarios, entonces sus bisectrices son perpendiculares. Son dos formas de escribirlo. Entonces, conviene tener esto. Aquí tengo una recta. Estos puntitos los vamos a dejar invisibles. Sujeto visible. Y tenemos un segmento. Un segmento que hace esto de objeto visible. Un segmento por acá. Así puedo eliminar la recta. Y por último este puntito aquí. Y a estos puntitos les puedo poner nombre. Es decir, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y al que está ahí en el centro podríamos llamarle O. En realidad esto es para ordenarme un poquito. O sea, A, B y C, y aquí O. Entonces, en el contexto de esta figura, lo que sabemos es que el ángulo A o B sumado al ángulo B o C es igual a pi radianes. Esta es una cosa que sabemos. ¿Sí? Eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Porque son suplementarios. ¿Ya? De hecho, podríamos indicarlo. Porque son... Oh, ¿qué pasó aquí? Porque son suplementarios. Aquí todavía estoy con ideas, todavía no hemos hecho la demostración. No hemos hecho nada de la demostración. ¿Qué más podríamos deducir? ¿Qué más deberíamos hacer aquí en esta demostración? Antes de empezar a escribirlas, aquí estamos tratando de tener ideas. Si me están pidiendo las bisectrices, probablemente haya que dibujar esas bisectrices. Por ejemplo, aquí tengo una de las bisectrices. Vamos a marcar este puntito por aquí. Vamos a hacer este segmento. A ver aquí. Esto es lo que yo quería. No, esto no es lo que yo quería. Le vamos a poner y le ponemos una letrita por aquí. Por ejemplo, D. Y sabemos que el segmento OD es bisectriz del ángulo OBA. OD es bisectriz de
o de A o B. Eso sabemos, según lo que acabamos de construir. Y habría que tener la bisectriz del otro ángulo. Estoy construyendo ahora la segunda bisectriz. Oh, me borró esto y yo quería que me borrara esto. Aquí ponemos también una línea segmentada y un puntito E, digamos. ¿Ya? Y lo que sabemos también es que OE es bisectriz de BOC. Eso sabemos. Entonces, hasta el momento, simplemente hemos hecho algunas deducciones a partir de la hipótesis de que los ángulos son suplementarios y adyacentes. Solamente eso. De hecho, si quisiéramos, a lo mejor nos convendría poner esto como alfa y beta y tener alguna idea. Si esto es alfa y esto es beta. ¿Qué idea tienen, jóvenes? ¿De qué cosa? De cómo podríamos continuar aquí, porque Que la final son las proyecciones de las bisectrices. Por eso forman un ángulo de 180 grados. o sea, todo esto es 180 grados. Lo que queremos demostrar es que este Claro. ángulo DOE es recto. Eso es lo que queremos demostrar. A lo mejor también mencionarlo. Ah, Queremos demostrar que EOD es, o que DOE es recto. Eso queremos demostrar. ya. Por ahora solamente estoy con las ideas y quisiera que ustedes me ayudaran a construir esa demostración. Uno podría decir, por ejemplo, que OD es igual a alfa medio. Claro. O sea que... ¿Serviría de algo o no? A ver, yo creo que lo que me estás tratando de decir es esto, que el ángulo D o B es igual a alfa dividido 2. Sí. Ya. Eso es muy útil, porque si uno también dice, mira, que el ángulo BOE es igual a beta dividido 2, de la misma conclusión que me diste para el primero, pero para este ángulo, lo estoy haciendo para el segundo, uno sabe algo. Uno sabe que alfa más beta, ¿cuánto debiese ser? 180. 180. O digamos, pi para hablar en términos de radianes. ¿Sí? Ya. Y si divido por 2 toda esta ecuación, si divido por 2 alfa medios más beta medios, debería ser igual a Pi medio. pi medio. Y eso es un ángulo recto. Y a su vez, sabemos que alfa medios es el ángulo DOB y beta medios es el ángulo BOE. O sea, si lo escribimos así, el ángulo DOB más el ángulo BOE es igual
a pi medios. Y esto significa el ángulo DOV más el ángulo VOE, en el fondo, esos dos ángulos son el ángulo DOE. Esos dos ángulos sumados. Así que necesariamente este ángulo, como ya se demostró, es igual a pi medios. Dicho de otra forma, el ángulo DOE es un ángulo recto. En nuestra cabeza, en nuestra mente, ya tenemos la demostración hecha, ya sabemos cómo hacerla. Ahora hay que escribirla de manera ordenada. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tratar de mover estas cositas, de mover el texto aquí para quedarme, después lo voy a dejar tal como estaba, pero me quiero quedar solamente con el dibujo y llevarme el dibujo a Word. Con el dibujo a partir de este esquema, exportar al portapapeles, ahora sí, dejarlo tal como, más o menos como estaba. Esto era porque eran suplementarios, bisectriz, que queremos demostrar es esto. Entonces ahora me voy al Word, aquí lo tenemos. Insertar un salto de página. Y lo que queremos, voy a copiar la imagen. Y lo que queremos demostrar es que las bisectrices de dos ángulos suplementarios y adyacentes son perpendiculares. Entonces, teniendo esta figura, más, la vamos a centrar y le vamos a poner este nombrecito, figura 1. Figura 1. ¿Por qué no? ¿Por qué me lo ahí sí? Entonces, demostración. En la figura, todo lo vamos a centrar en la figura 1. ¿Qué tenemos? Que la hipótesis es que alfa más beta es igual a 100 o a pi, ¿ya? Que el ángulo DOV es igual a alfa medios por ser bisectriz, o por ser en realidad de bisectriz de el ángulo AOB, luego el ángulo BOE es igual a beta medios, y eso por ser OE bisectriz del ángulo BOC. Eso es lo que sabemos de esta figurita, ¿ya? Luego, sabemos que voy a ponerle a lo mejor número a estas deducciones. Que alfa más alfa medios
más beta medios, que lo mismo que estábamos diciendo era pi medios. ¿Y esto por qué? Al dividir la ecuación por 2. ¿Qué más? Podemos escribir ahora que el ángulo DOV más el ángulo VOE es igual a pi medios. ¿Y eso por qué? Al reemplazar las igualdades anteriores en la ecuación de 1 o en la ecuación 1. La ecuación 1. Luego, el ángulo DOV más VOE lo podemos escribir como el ángulo, a ver, el ángulo DOE. O sea, esto es igual a pi medios. Porque el ángulo DOV más el ángulo VOE es igual a este ángulo DOE. Por eso lo podemos cambiar. De hecho, en la figura está escrito así, está dibujado así. Entonces, finalmente, la última deducción es que el ángulo DOE es recto. Así que queda demostrado, ¿qué cosa? Lo que queríamos demostrar, que las bisectrices de dos ángulos suplementarios y adyacentes son perpendiculares. ¿Qué quiero mostrar con todo lo que acabo de hacer y con la ayuda que les pedí? Que antes de una demostración, voy a devolverme después a esta pantalla, antes de una demostración uno tiene que primero hacer un dibujito, ver qué quiero demostrar, tratar de hacer la mayor cantidad de deducciones posibles, y una vez que tengo todas esas deducciones hechas, ordenarlas en la respectiva demostración. La demostración ya es un trabajo más acabado. La demostración ya es un trabajo más acabado. Tiene un orden lógico en el que en la que cada afirmación tiene una justificación en algo que se dijo anteriormente. ¿Ya? Jóvenes, nos vamos a tomar un receso. Nos vamos a ver, son las 10:07, las 10:10, a las 10:25 nos vamos a volver a conectar. ¿Les parece? Sí, no, tal vez. Sí, profe. ¿Ya? Voy a dejar esta grabación en pausa para tener después solo un video que subamos a YouTube y no dos partes. ¿Ya? Así que la pausa comienza ahora, volvemos en un ratito más. Y a las 10:25 nos volvemos a reunir, aprovechen de descansar, tomarse un cafecito, hacerse algo, ir al baño, ahí ustedes ven lo que les parece más óptimo. Hasta más ratito.
jóvenes, estamos de vuelta. Quisiera entonces ahora revisar los ejercicios de la unidad 2 que enviamos ayer. Y estos ejercicios y ejercicio número 2 es que esta unidad de triángulo y a ver si entre todos podemos ir por lo menos dando algunas ideas respecto a estos ejercicios. Dice la primera parte, para los siguientes enunciados determinen si son verdaderos o falsos justificando su respuesta. Entonces, vamos uno por uno. ¿Todo triángulo equilátero es isósceles? No. No. ¿Por qué? ¿Cuáles son los triángulos equiláteros? Los que tienen los tres lados iguales. ¿Y cuáles son los triángulos isósceles? Los que tienen dos lados iguales, excepto la base. Excepto la base, ya. No, equilátero dos iguales, a ver. Equilátero tres iguales. Tres iguales e isósceles dos iguales. Pero nos dicen que el tercero tiene que ser distinto, ¿o sí? Tiene que tener dos lados iguales. Nos dicen que necesariamente el tercero debe ser distinto. ¿O sí? Usted puso dos lados congruentes y el tercero llamado base de distinta medida. De distinta medida. ¿Ya? Entonces, todo triángulo equilátero no es isósceles. Todo triángulo isósceles, en consecuencia, no puede ser equilátero. Ahora, ¿un triángulo rectángulo puede ser isósceles? Sí. Los catetos Sí, sí, si los catetos miden igual, es isósceles. Ahora, ¿un triángulo rectángulo puede ser equilátero? no, No. ¿Por qué? porque tendría que medir todos sus lados iguales y al 60 grados. Entonces, ya la condición de que todos los ángulos midan 60 me impide que sea rectángulo. En un triángulo rectángulo, estoy en el F. En un triángulo rectángulo, los catetos coinciden con dos de sus alturas. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, porque la altura es un segmento que une un vértice con el lado opuesto o su proyección, en el caso que sea un ángulo obtuso, con su lado opuesto en un ángulo de 90 grados. Y como el cateto, los catetos forman un ángulo de 90 grados, a lo mejor en GeoGebra eso se va a ver más claro. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, aquí voy a hacer un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo. La altura, por ejemplo, sobre la hipotenusa, claro, esa altura no coincide, pero la altura sobre uno de los catetos va a coincidir. Eso hace también que el ortocentro del triángulo rectángulo esté sobre el vértice que forma el ángulo recto, el vértice que tiene el ángulo recto. Ahí va a estar el ortocentro de este triángulo. Continuemos. Profesor, ¿Sí? interrumpo.
¿sí? Disculpe, usted dijo la A y la B eran falsas, ¿cierto? Es que yo creo que en realidad la A es verdadera porque la definición de triángulo isósceles no debiese tener esta condición de Lo, que el tercer lado sea distinto. lo que escribimos en el cuaderno, entonces no. Entonces O le sea, pondría verdadera. claro, yo diría que un triángulo isósceles, la mejor definición de triángulo isósceles es que tenga dos lados congruentes, solamente eso. El tercero puede ser distinto, puede ser igual a los otros dos, pero con que tenga al menos dos Ok. triángulos, dos lados congruentes, ya es isósceles. Luego dijimos que la B, esa sí es falsa. La C es verdadera, puede ser isósceles. La D es falsa. Lo mismo que la E. Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. La F, verdadera. La G dice, en un triángulo rectángulo, la transversal de gravedad del ángulo recto es igual a la mitad de la hipotenusa. Echemos un vistazo a eso. La transversal de gravedad, aquí vamos a quitar algunas cosas. La transversal de gravedad es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, lo primero que necesito es el punto medio de la hipotenusa. Y luego este segmento. Y me están diciendo que este segmento mide la mitad de la hipotenusa. ¿Se podrá determinar eso? ¿Cuánto mide este segmento? A partir de la hipotenusa. A lo mejor que Yo usted creo que sí. me puede dar esta distancia. La hipotenusa me dice que mide 8,6 y este segmento me dice que mide 4,3. O sea, podemos aquí numéricamente comprobar que en este triángulo en particular, sí se da eso. Ahora, si muevo a otro triángulo rectángulo, al parecer sí. Pero eso habría que demostrarlo o concluirlo. Si esto llega a o sea, sabemos que, por ejemplo, estos dos segmentos, este y este miden lo mismo, que este mide un ángulo recto, entonces podría ser un ejercicio interesante demostrar esto. Yo les puedo adelantar que esta proposición es verdadera. ¿Ya? Les voy a pedir un segundito. Voy a cortar el audio un segundito. Seguimos inmediatamente. Les decía que esto es verdadero, pero sería interesante demostrarlo. A lo mejor un buen desafío es eso, demostrar eso. ¿Qué podríamos decir de la H? Falsa. ¿Qué? Falsa porque 90 grados se puede componer de 40 y 50, de otros ángulos.
Exacto, lo que usted me acaba de decir en el fondo es que ese es un caso muy particular. Entonces basta con mostrar. Cuando a mí me dicen que algo ocurre para todos, para demostrar que algo que ocurre para todos es falso, me basta con mostrar al menos un ejemplo en donde eso no ocurra. Por ejemplo, un triángulo rectángulo isósceles mide 90, 45, 45. ¿Un triángulo puede tener dos ángulos obtusos? Falso. ¿Por qué? Porque se pasaría de la suma de los ángulos interiores de un triángulo que es 180. Perfecto. O sea, eso es falso por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. La J la vamos a dejar como ejercicio también para que se lo piensen. A ver, aquí ya empiezan algunas cosas más técnicas. Calcular el tercer ángulo de un triángulo sabiendo que los otros dos miden 35, 27. ¿Cómo podríamos hacer eso? Restando. Restándolo a cuánto. 180. Exacto. La medida de los ángulos de un triángulo rectángulo isósceles. Ya lo acabamos de mencionar. O sea, estos primeros ejercicios tienen que ver con la suma de los ángulos internos de un triángulo. El 6 dice, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos miden 30 y 60. Si el cateto opuesto mide, del ángulo de 30 mide 5, hallar la medida de la hipotenusa y del otro cateto. Aquí ya nos ponemos quisquillosos porque me dan la medida de los ángulos, me dan la medida de uno de los catetos, 5, y me piden hallar la medida de la hipotenusa y del otro. Ahí tenemos uno de los catetos, que mide 5 centímetros, que es lo que me están pidiendo. Independiente hacia donde lo tenga, este mide 5 centímetros. Y sé que tengo que tener un ángulo recto. Acá tengo el ángulo recto. Y este está opuesto a un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, acá tiene que medir 60 grados. También puedo hacer un ángulo dada su amplitud. Me piden que seleccione un punto lateral, el vértice y luego la amplitud. Y si le pedimos que sea 60 grados, lo hace así, en la otra dirección. Entonces tendría que ser menos 60. O en el sentido horario. Con eso puedo encontrar el punto que hace falta, que sería este puntito de acá. ¿Y qué sé de esto? Que este ángulo mide 30, que el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 5 y que este es un triángulo rectángulo. Entonces me piden la medida del cateto y del otro, o sea, del otro cateto y del otro, y de la hipotenusa. Entonces,
ejemplo, si lo tenemos así, para que... Ideas para poder encontrar este otro cateto de la hipotenusa. ¿Podríamos decir que este segmento mide el doble? No. No se da esa relación. Pero sí sabemos lo siguiente. Tenemos que 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, más un cateto que no conozco, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso sabemos. Es decir, si lo escribimos en el fondo de otra, desarrollando el 5 al cuadrado, tendríamos 25 más el cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Qué dejamos establecido respecto al teorema general de Pitágoras? Decía que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida del lado opuesto a un ángulo agudo es Ya. igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados menos el doble de la medida de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Está un poco Ya. enredado para mí, profesor. Ya. Por ejemplo, si consideramos el de 25, o sea, el ángulo de el opuesto a 30 grados, nos dicen que este ángulo de 25, o sea, este 5 al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos, es decir, el cateto al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado, menos el doble de la proyección de uno sobre el otro. Y lo interesante acá, que la proyección de la hipotenusa sobre este lado, o sobre este lado, en el fondo es el mismo cateto, menos el doble del cateto al cuadrado, o el doble del cateto, por la hipotenusa. 2 veces C por H. Acá tenemos otra ecuación, que si la escribimos desarrollando el cuadrado, es decir, no es 5 al cuadrado, esto es 25, y aquí hay un error, esto debería ser 5 al cuadrado. Y nos quedamos con estas dos ecuaciones. La proyección acá sería C. Y llegamos a algo más o menos circular, porque 2 veces C por C, en el fondo es menos 2C cuadrado. Y C cuadrado menos 2C cuadrado sería H menos C cuadrado. Que es lo mismo que pasar este C cuadrado, digamos, restando del otro lado de la ecuación, usando el teorema de las pasas. Entonces acá lo que hace falta. Profe, ¿por qué el H después le puso C? Me perdí.
esto aquí. El teorema dice que es el cuadrado de un lado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado menos 2 veces un lado por la proyección del otro sobre este. Es decir, si yo digo la proyección del cateto, de este cateto, este cateto, la proyección de la hipotenusa sobre este cateto es el mismo cateto. Ok. Es el mismo. Por eso 2 veces C. Ahora, aquí lo que haría falta para resolverlo es el teorema del seno. Como la próxima clase no la vamos a tener, es decir, como la clase del 2 no la vamos a tener, yo les voy a dejar esa pequeña tarea de que busquen el teorema del seno. Lo van a encontrar en Wikipedia rápidamente. Y con el teorema del seno intenten resolver este problema. Si tienen alguna idea, siéntanse con toda la libertad de, por ejemplo, escribirlo en un cuaderno, sacarle una foto, mandarme la foto por correo, escribir el lenguaje matemático. A lo mejor sería bueno que nos tomáramos la clase que sigue una media hora para aprender a escribir lenguaje matemático en Word de manera rápida. También les va a servir para escribir en GeoGebra lenguaje matemático y que las cosas se vean más bonitas, por ejemplo, como aparece aquí. Y el teorema del seno les va a servir muchísimo para resolver este tipo de problemas. Este tipo de problemas no es lo que uno ve a lo mejor en enseñanza básica. Así que probablemente en una evaluación nos centremos más en problemas, voy a pasar a otra pantalla, en problemas como el 7. Ese es un problema que a lo mejor es mucho más sencillo, más aterrizado a lo que hemos visto, donde no se necesitan contenidos extra, donde este problema dice hallar la medida de los catetos de un triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa 16. Al final de este texto me piden entonces la medida, escriba pues amigo, la medida de los catetos de un triángulo isósceles de hipotenusa 16. ¿Qué sabemos? Sabemos que el cateto 1, por ejemplo, al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero este triángulo es isósceles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el triángulo sea isósceles? ¿Que esos laditos podrían ser iguales? Es decir, tenemos C al cuadrado más C al cuadrado. O sea, los dos catetos al cuadrado son iguales. Y la hipotenusa me dicen que vale 16. Alguien lo escribió en el chat. Está muy malo mi internet, dice Catherine Penner. A ver, un pequeño catastro. ¿Cómo me escuchan? Que, digamos de 1 a 5, donde 1 es, profe, no escucho nada, y 5 es perfecto. Es un poco intermitente, de repente Profesor. 1, de repente 5. Sí, yo igual le escucho de repente lo más bien y como que llega un minuto que como que se queda mudo y después sigue de nuevo hablando. Ya. Ya, hay Como decía la momentos, Belén, es intermitente. sí, hay momentos en donde yo silencio el micrófono, por ejemplo ahora. No, ahora no se le escucha, pero se nota que tiene el micrófono en silencio. Ya, o sea, no es, esa intermitencia no se debe a los raros momentos donde yo corto el micrófono. No. Ya, es una cosa, miren, yo creo que aquí el gran problema es mi conexión a internet. El internet de mi casa es bien lento porque en el sector donde vivo nos llegan, digamos, las grandes empresas de internet. Tengo internet así como alternativo. Digamos, marca Aplaplac, como internet marca a cuenta. Ya. Un marca Frura, no sé, una cosa así. Y cuando Ya. se me pone muy lento, me conecto con el celular. Ahora estoy con el celular y también la compañía que tengo es VTR y a veces anda súper, y otras veces anda
más lento que patada de astronauta. Mm. Entonces, es principalmente mi problema. Estoy viendo la posibilidad de, no sé, algún internet satelital, porque por lo menos este de cable es súper lento. Bueno, para continuar y ir cerrando a lo mejor esta sesión, la medida de los catetos del triángulo isósceles de hipotenusa 16, entonces aquí tendría que escribir 16 al cuadrado. Y a mí no me gusta en mi labor docente de enseñanza media que los estudiantes y las estudiantes se aprendan cosas de memoria. Así, por ejemplo, yo creo que las tablas de multiplicar uno termina aprendiéndoselas de memoria de tanto usarlas. Pero a mí me tuvieron cuando pequeño escribiendo las tablas de multiplicar una y otra vez para aprendérmelas de memoria. Recuerdo cuando iba en tercero y cuarto básico, el castigo era escribir 10 veces la tabla del 9. Me las terminé aprendiendo de memoria de tanto escribirla, pero no fue un proceso agradable, sino que fue un castigo. Y eso implica que de ahí en adelante, para ciertas cosas matemáticas, a pesar de lo mucho que me gusta la matemática, siento mucho tedio cuando me toca hacer cosas muy repetitivas. Y si bien las cosas repetitivas son tediosas para cualquiera, no sé hasta qué punto ese tedio que yo siento al hacer cosas repetitivas se debe a que mi profesora de tercero y cuarto básico me castigaba haciendo multiplicaciones. Era un castigo para mí hacerlo. Así como, por ejemplo, cuando pequeño me obligaban a leer los libros, y para mí el leer un libro era un castigo, yo lo sentía así, era una cosa tediosa y no algo entretenido, implicó que me costara mucho después leer. Lo mismo, por ejemplo, con potencias de 2. Yo creo que un estudiante de octavo básico, de primero medio, debería ya saber por lo menos hasta el 20 los cuadrados. 1 cuadrado, 1, 2 cuadrados, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, y el 14 ya, el 15 es 225, el 14 parece que es 196, y el 16 es 256. Entonces aquí podría escribir esta ecuación como 2 veces c al cuadrado igual a 256. El del 17 no me acuerdo. Y aquí se resuelve una ecuación común y corriente. Uno, para eliminar un elemento de la ecuación tiene que ocupar su operación opuesta, es decir, para eliminar el 2 que está multiplicando, divido por 2, y por eso pareciera que el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y ahí el gran teorema de las pasas, pasamos este para acá, este para allá, tendríamos c al cuadrado igual a la mitad de 256, que es 128, si no me equivoco. Así que c al cuadrado debería, o c mejor dicho, debería ser, ¿cuál es la operación opuesta a la potencia? Raíces. La raíz. Entonces debería ser la raíz de 128. Y la raíz de 128 debería ser 8, algo. A mí me dio 11,31, profe. Ya, porque esto lo puedo dividir en 64 por raíz de 64. 8 veces raíz de 2, claro. Y a usted le dio aprox. Es, sí, Ahora sí le escucho. Aprox 11,31. 31. Vamos a ponerlo así. 11,31. Es decir, la medida de los catetos de este triángulo isósceles de hipotenusa 16 es 11,31. Matemáticamente, este resultado es más exacto, pero como yo ahí, jóvenes, colegas, me declaro ignorante en el sentido de no sé en qué punto de la enseñanza básica o del desarrollo, digamos, del conocimiento matemático, de las habilidades matemáticas, los chicos y chicas pasan de resultados numéricos completos, es decir, en este caso 11,31 y así tengan que aproximar, etcétera,
a resultados más simbólicos, como por ejemplo 8 veces raíz de 2, o se empiezan o hay un paso ahí entre medio entre lo numérico y lo algebraico. Yo sé que el paso entre lo numérico y lo algebraico es complejo, sobre todo cuando los estudiantes han visto que matemática es número, número, número todo el tiempo, y de pronto alguien les pone suma, resta, multiplicación y divisiones con letras. Ya, eso implica una dificultad cognitiva importante. Y quizás esto de las raíces pueda ser un paso intermedio, pero ahí yo ya estoy hablando de cosas que no tienen que ver con geometría. Jóvenes, pasándome a la guía de ejercicio, debo decir que siento que esta sesión de solo hacer ejercicios ha sido productiva. Van a tener ustedes la próxima semana un día de descanso de mí. Yo trato de hacer esta clase lo mejor posible, dependiendo de las dificultades que tenemos. Les propongo que lo que quede por resolver de la guía 1 y 2, si usted lo resuelve, me envíe una fotito o algo para ir revisando, para ayudarle si se está equivocando en algo, si usted tiene alguna duda, no sabe si lo está haciendo bien y resulta que sí lo está haciendo bien, también es bueno saberlo. El grado de dificultad de las cosas que hemos visto hasta el momento, si tuviéramos que decirlo de 1 a 5, donde 1 es pan comido y 5 es esto es chino mandarín para mí, ¿dónde cree usted que se ubicaría? 4,9. Ya, o sea, no es pan. No. No es tan difícil, profe, pero sí tenemos que tener como mucho conocimiento para poder desarrollarlo. Ya. O sea, habilidades yo creo que tienen. Eso sí que sí. Faltaría entonces la base de conocimiento. Sí. Lo que pasa es que, Fabiola, ¿sí? por ejemplo, cuando usted no se habla de bisectriz, de que es circuncentro y cosas así, yo me demoro en mirar el circuncentro y usted ya pasó así como media clase más. Entonces, como que cuando yo estoy analizando todavía, cuando digo era esto, es como que no estamos en eso. Yo ya voy ahí en Júpiter ya. Entonces, Sí, deben ser los conceptos, profe, más que lo que sabemos. pero Ya. como que no, a mí por lo menos me falta como aprenderme más los conceptos así como más rápido, o sea, usarlo más rápido, encontrarlo en mi cerebro de forma más rápida para poder usarlo. Bueno, Fabiola dice también que algo similar, dice, tengo que reforzar más. Yo creo, bueno. Yo en el tema de las demostraciones, profe, como que nula, así como que si usted lo va haciendo, como que me sale, si no, no. Ya, recuérdenme entonces que la próxima semana, o sea, la próxima clase, lo primero que vamos a hacer es trabajar con demostraciones. Yo ahí tengo una guía por ahí que sirve como para ir desarrollando habilidades. ¿Ya? Marcela dice, no. ¿Ya? Ya se escucha cortado, profe. Sí. Y se escucha una tele. Y no es la mía. Apaguen no. la tele. Hay un televisor por ahí. Ya. La voy a... Marcela tiene el micrófono abierto. No era el micrófono de la Marcela. Era, ya. Bueno, ahí estamos todos silenciados. Jóvenes, yo voy a entonces dejar esta sesión hasta aquí. Ya, profesor. Comprendo las dificultades que ustedes me dicen que tienen respecto a mi forma de hacer clases, y yo soy súper consciente que le pongo el pie al acelerador siempre, y eso lo hago en todo momento, en todo lugar, en todo nivel, y ahí necesito constantemente la retroalimentación de ustedes. Si de pronto a usted le pasó lo que comentaba una persona, que se quedó reflexionando en un tema, y resulta que cuando ya comprendió aquello que quería comprender, yo ya me pasé a otro, pida, profe, puede volver a explicar,
esto no lo entendí bien, me perdí con esto, porque el que usted, a ver, si usted se pierde con algo, no significa nada negativo, significa simplemente que está pensando en esto. Terrible sería que se perdieran las cosas y nadie, y nunca nos enteráramos, ¿ya? Por último, el chat de Zoom tiene la opción de que usted me envíe un mensaje en privado. Para eso usted tiene que ir a enviar a donde dice todos, pone mi nombre y me envía un mensaje solo a mí. Entonces yo no tengo que decir, ah, Pepito dijo tal cosa, o a Pepito no le quedó claro, si es que le complica eso. Ahora, yo creo que en el contexto en el que estamos, somos todos profesionales de la educación, todos tenemos, al menos por lo que vi, por lo menos un año de docencia, y muchos tenemos más. Yo el próximo año voy a cumplir ya 10 años de docencia oficial, y de trabajo en clases llevo como 12, entonces tenemos experiencia en esto, no deberíamos avergonzarnos de no entender algo. Dicho eso, señoras, señores, señoritas, señoritos, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, casa sí, calle no, lávense las manos y salgan solo a lo necesario. Adiós, adiós. Chao, profe, Adiós, cuídese, que esté bien. Chao, profe.